Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Obediencia. Amén. No le voy a hablar un poquito de lo que aquí está pasando porque Nelson lo va a hablar. Y pongan atención a lo que está pasando. Porque es que a veces creemos que estamos, ¿cómo te digo? Haciendo que Dios sea contento con nosotros. Creemos con nuestros hechos. El Señor lo que quiere es obediencia. Porque Nelson va a hablar de un rey que pensó que estaba haciendo la cosa bien. Amén, pero el que predica es el hermano Nelson. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, pastor. Gloria al Señor. Amados hermanos, amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Damos la gracia una vez al Señor que nos da la oportunidad, el privilegio de estar en su casa. Amén. Me disculpo también como el pastor sobre los problemas técnicos que siempre ya son el pan de cada día nuestro, pero exactamente. Pero le tengo una noticia: el martes próximo, o sea, pasado mañana, tenemos una reunión con una asociación de iglesias que está funcionando ahora en Holanda para ayudar a las iglesias extranjeras para poder conseguir locales, lugares donde puedan ellos ofrecer los cultos y los servicios de las iglesias. Así que les pido su oración para que el martes el Señor nos esté ayudando y podamos conseguir un sitio, un lugar donde podamos nosotros estar estables, ¿no? Y no estar con este tirijala. Amén. Amén. Y también le quería informar que el próximo domingo este municipio estará cerrado por festivos, así que no tenemos culto presencial sino online. Amén. Así que pido su comprensión. Vamos a orar para que nuestro Dios nos esté dando la sabiduría, el entendimiento, ese corazón receptivo para recibir su palabra como siempre nos da. Amén. Padre, gracias te doy una vez más por el privilegio que me permite, Señor, estar en tu presencia, y con temor y con reverencia, Señor, me pongo ante ti para que tú me ayudes, Señor, a hablar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, ese mensaje que tú quieres traer hoy a cada uno de nosotros, Padre. Te ruego que tú me des sabiduría, entendimiento, y a los amigos y hermanos presentes, Padre, que tú estés poniendo un corazón, Señor, atento a tu palabra, Señor, que ellos puedan guardar con reverencia lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor amado, que la bendición vale más que cualquier sacrificio que nosotros podamos dar. Amén. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno. Amén. Y fiel. Y fiel. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, amados amigos, todos sabemos que hay leyes en cualquier área de la vida. Leyes que rigen de cómo nos movemos, de cómo nosotros nos comportamos. Con normas o leyes, como usted lo quiere llamar. Por ejemplo, la física tiene leyes, la química tiene leyes, la matemática tiene leyes, la naturaleza tiene leyes. Y funcionan independientemente de que si yo crea o no, o si usted crea o no. Si yo tomo este vaso de agua y yo le digo a usted, si yo suelto ese vaso de agua, ¿usted cree que se va a caer? Usted puede decir, no, yo no lo creo. Cuando yo suelto el vaso de agua, la ley de la física me dice que se va a caer y se va a derramar. Amén. Si usted cree o no, la ley de la física va a hablar. Amén. Y así en cualquiera de la vida que usted aplica, este principio va a suceder. Porque cada cosa tiene sus leyes. Y la siembra y la cosecha. Usted siembra un fruto, lo cuida, lo prepara, y en un tiempo usted va a tener un fruto de eso que usted acaba de sembrar. Entonces, esto funciona aunque la gente tampoco lo entienda, cómo procede ese proceso de la naturaleza, de que usted siembra una semilla pequeña y le da un montón de frutos.
Es ilógico, ¿no? Usted siembre una semilla y le dé cientos, 30, 40 frutos, ¿no? No lo podemos entender en la lógica, pero es la ley de la naturaleza. Así también funcionan las leyes espirituales del reino de Dios. El reino de Dios ha impuesto normas y reglas y leyes en su reino, ¿no? Son principios establecidos por Él. Y nosotros no podemos ni influir para adulterarlo o para minimizarlo. No podemos. Entonces, no son ideas humanas que nosotros podemos entrar y venir a ver, esto no me parece bien, esto me parece bueno, me parece incorrecto. No, porque son leyes establecidas por el Dios divino, ¿no? Entonces, como dijimos, en la siembra, nosotros sembramos una semilla y nos da frutos. En la ley de Dios, en el mundo espiritual, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Yo creo que todos aquí, mayores de edad, en algún momento dado de su vida, usted sembró algo, sea bueno o sea malo, y luego usted, la vida, le va mostrando cómo esa decisión, esa elección que usted hizo, le va respondiendo. Si usted sembró amor, obviamente a quien usted le dio amor, sabemos que hay muchos ingratos, pero por regla, hay personas que saben valorar ese gesto suyo y le pagan con un bien, con un gesto parecido. O lo trata bien, o lo recomienda, o habla bien de usted. Como cualquiera que sea la situación, esa persona suele, por naturaleza, por ley divina, pagar con un bien. ¿Y cuando sembramos mal? Y cuando tratamos mal a una persona, cuando sembramos odio, cuando sembramos rencor, ¿qué cosechamos? ¿Acaso lo mismo que el que sembró amor? No, no lo creo. Porque la ley de Dios, la ley divina dice que el que siembra para su carne, sembrará corrupción. Pero el que siembra para vida, el que siembra en justicia, cosechará vida eterna. Entonces, es lo que nos dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es una ley, hermano. Crea usted o no lo crea, es lo que usted va a recibir. A veces decimos, ¿y por qué la vida me trata así? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Como se dice en inglés, dar un rewind para atrás. A ver qué usted hizo que la vida le está pagando así. Y no es una regla perfecta, obviamente. Sabemos que hay personas que son malas, pero por lo regular, la vida no paga así. Alabado sea el Señor. Entonces, también en la ley del Señor, detrás de una bendición, viene otra bendición. Pero detrás de un pecado, regularmente viene otro pecado. Cuando una persona camina en obediencia a Dios, comienza a experimentar cómo el Señor lo va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuánto lo creen? Es así, es así. La obediencia abre un espacio para que Dios siga formando y transformando la vida de esa persona y caminando en sus caminos. Porque a Dios le agrada la obediencia. Y dicho sea de paso, este mundo está como está por una desobediencia. Al principio de la creación, el hombre desobedeció una ley de Dios. Y todos estamos arrastrando esa consecuencia de la desobediencia. Y que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en nuestra vida, no quita y tampoco significa ausencia de pruebas, ausencia de enfermedades, ausencia de dificultades. Jesús nunca prometió eso. Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones.
y tendremos aflicciones porque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Por esa razón vamos a tener muchas dificultades. Y él también dijo que a través de muchas pruebas y de muchas dificultades llegaremos al reino. O sea que el camino de Dios, el camino de Jesucristo, seguir a Cristo no es un camino de rosas. Hay espinas que son necesarias para probar nuestra fe. Alabado sea el Señor. Pero cuando nosotros caminamos en el pecado, en la desobediencia, nunca se queda quieto. Así como la bendición va progresivamente aumentando y creciendo, también el pecado va haciendo de la suya. El pecado abre una puerta a la desobediencia pequeña y rara vez se queda ahí, va ensanchando y va creciendo. Y el corazón empieza a endurecerse, la conciencia comienza a justificarse y lo que antes parecía poco se convierte en una fuerza incontrolable por la persona. Una persona que ha sido codiciosa o empieza a ser codicioso o mentiroso como cualquiera. ¿Usted cree que esa persona empezó a mentir o a codiciar en grande? No, empezó pequeñito. Y luego quiero más. Y llega a un punto donde comete cosas que jamás en su vida él pensó que iba a hacer a causa de la codicia. Igualmente mentiroso. Un mentiroso empieza con mentiricitas pequeñas y luego ya se convierte en un profesional de la mentira. Justo, así es, mis hermanos. Y yo creo que todos, sin temor a equivocarme, a todos nos ha pasado esto. A todos. Y es exactamente lo que veremos hoy en la historia de este rey. Dicho sea de paso, el primer rey de Israel, antes de que el pueblo de Dios rechazara la teocracia, el gobierno de Dios, cuando el pueblo era guiado por Dios, era dirigido por Dios, era sustentado por Dios. Pero el pueblo dijo, basta, queremos un rey como las demás naciones. Es impresionante, ¿no? Alabado Dios. Pero el problema del pueblo nunca fue solamente externo, no fue lo que ellos vieron fuera que lo motivó a ellos a elegir un rey que no fuera Dios. Simplemente no era que el profeta de turno, que era Samuel, que sus hijos no eran ejemplo, lo motivaría a ellos a elegir un rey. Tampoco ese fue. Tampoco era porque ya Saúl, el profeta del momento, estaba viejo. Tampoco esa era la causa. El problema verdadero estaba en el corazón del pueblo. Ellos querían las bendiciones de Dios, pero no querían seguir dependiendo completamente del gobierno de Dios. No nos gusta que nos gobierne, no nos gusta que nos mande, no nos gusta que nos digan las cosas. Queremos hacer lo que nos place, sin restricciones. Queremos un rey como las demás naciones. Cuando Dios había separado al pueblo de Israel para que fuera su pueblo escogido, ese pueblo que iba a representarle ante el mundo, que iba a llevar su nombre en grande, que le iba a representar. Pero ellos dijeron, no queremos. Y aunque Dios había hablado en su palabra que ellos iban a tener un rey físico, sí, pero no era el momento. No era el momento. Así que el problema no era que ellos tenían que tener un rey, sino la motivación del corazón. No quisieron esperar el tiempo de Dios. No nos gusta esperar. Queremos aquí
Y ahora queremos tener el control nosotros. Alabado sea el Señor. Y esto es peligroso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre decide confiar en Él y no en Dios, comienza a caminar en su propio criterio. Solamente basta con mirar las naciones de hoy día. Cada uno sigue su propio criterio. Cada país, cada sociedad, cada cultura sigue sus propias motivaciones. No siguen a Dios. No son guiados por Dios. No tienen temor de Dios. Y les va como les va. Cuando una nación camina apegado a la ley de Dios, al temor de Dios, ese país resalta. Ese país, esa nación es luz, porque camina según los designios de Dios y no por la concupiscencia de las naciones. Y esto fue exactamente lo que pasó a Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre elegido por Dios, que debía seguir las órdenes de Dios estrictamente. Debía guiar al pueblo según los designios de Dios. Pero él decidió desobedecer a Dios completamente. Pero su desobediencia comenzó mucho antes, como dije antes. Un mentiroso no es mentiroso compulsivo de la noche a la mañana. Empieza poco a poco. Empieza a hacer concepciones. Empieza a permitirse cosas. Y a esto le pasó a Saúl. Empezó a desobedecer en pequeñas cantidades y ya vemos cómo terminó delante de Dios. Dejó de escuchar la voz de Dios, que era lo que lo iba a guiar a él para que guiara a su pueblo y no su propia voz. Por eso nuestro texto dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia, mis hermanos, no tiene justificación, no tiene comparación. Cuando Dios habla algo, hay que obedecer a Dios, por más irracional que lo veamos, por más incoherente que lo veamos. Tenemos que obedecer a lo que Dios ha dicho. Permítame ilustrarle la idea con un ejemplo que usted se va a identificar perfectamente. Imagínese un arquitecto, un diseñador. Usted sabe que esa gente construye y diseña las arquitecturas perfectas, en un sentido para que se vea bien, soporte la carga y todas las cosas que se requieren de dicha arquitectura. Este ingeniero calcula cada medida, cada soporte, cada material, porque sabe que exactamente qué peso debe resistir ese puente. Luego le pasa los planos a la constructora que lo va a hacer, al constructor que va a hacer esto. Pero el constructor decide hacer algunas modificaciones del diseño original. ¿Qué hace él? Bueno, entonces empieza a quitar cosas, a comprar materiales baratos, a ahorrarse dinero por aquí, dinero por allá, y se queda parte del presupuesto que le dieron. Él termina el puente se ve bien, desde fuera parece firme, incluso la gente puede caminar por él por algún tiempo, pero el problema no es cómo luce. El problema no es que no está construido como el diseñador, el arquitecto le dijo que lo hiciera. Es decir, que tarde o temprano esas modificaciones que hizo el constructor, esa compra de materiales de menor calidad,
van a pasar factura y al final se terminará colapsando. Cuando empiecen a pasar camiones, coches, la lluvia, el tiempo, ese puente se va a venir abajo. Y eso mismo pasa en la vida espiritual del hombre. Cuando el hombre empieza a modificar lo que Dios dijo. Todos los que somos dominicanos sabemos que eso es un mal que llevamos años y años y años padeciendo. Edificios, carreteras, puentes, escuelas, en cualquiera de la vida que haya construcciones allá, es un desastre, hermano. Usted sabe la gente inocente que ha muerto, los accidentes que han visto, las inundaciones que han visto, por este tipo de personas sin escrúpulo, sin conciencia, que le dan una obra y se quedan con la mitad del presupuesto y construyen como les da la gana. No tienen integridad, no tienen conciencia de lo que están haciendo, es algo grave. Alabado sea el Señor. Todas esas desgracias que han pasado, casi el 100% son personas que ha adulterado y se ha robado el dinero de todos esos edificios, puentes, escuelas, para ahorrarse 2 pesos. Yo espero que esto le haya a usted abierto la mente y vea lo grave que es eso cuando nosotros intentamos modificar el diseño de Dios, la ley de Dios, las leyes de Dios. Pasa algo. Mucha gente dice no pasa nada. Sí pasa algo. Porque el Creador ya estableció su ley de cómo la humanidad debía de regirse, debía de caminar. Y adulterar esa ley trae consecuencias tarde o temprano. Y es lo que vemos hoy. El matrimonio ha sido adulterado, la familia ha sido adulterada, la integridad ya se ha vuelto como algo que se puede negociar. La verdad ya no es absoluta, es reemplazable por opiniones, filosofías personales y un montón de cosas que ya la palabra de Dios ha perdido peso en muchos ámbitos. Ya no es relevante, ya no es la autoridad es quien diga el que esté a cargo o el presidente que está a cargo. Y aún dentro de las iglesias, la palabra ya no se trata como una autoridad final, sino como algo que puede interpretarse según la cultura, según las emociones y según la convivencia humana. Nunca ha sido así esto, hermano. Nunca la palabra de Dios fue puesta a igualdad de las opiniones humanas, de lo que dice la cultura, de lo que dice la sociedad. La palabra siempre ha sido autoridad, porque es el creador, el diseñador que la ha dado para que su pueblo se guíe. Cuando Moisés le estaba pasando el cargo a Josué, lo primero que le dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, y que la ley, su palabra, nunca se apartase de él. Porque era esa la guía, era esa la instrucción que él debía de seguir para que Dios estuviera con él siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando el hombre modifica el diseño de Dios, las leyes de Dios, quizá por un tiempo pueda parecer que funciona, pero sabemos cuál es el final, cuál es el destino. Seguirá la religión, seguirá la liturgia, pero tarde o temprano van a aparecer grietas, van a aparecer consecuencias
al alterar, al adulterar lo que Dios ha dicho. Porque nada, mis hermanos, nada en este mundo va a permanecer estable fuera del diseño de Dios. Mencione cualquier área de la vida que el hombre haya metido las narices y se haya quedado igual o mejor. No, va peor. Lo estropea, lo daña. Saúl no rechazó a Dios abiertamente. Lo desobedeció parcialmente. Primera de Saúl 15. Saúl había recibido una orden. Primera de Samuel 15. No, yo te estoy parafraseando. Saúl recibió una orden clara del Señor. Si me confundo los nombres, me perdonan, porque Saúl y Samuel son iguales. Saúl es el rey y Samuel es el profeta, ¿ok? Para que lo tengan claro. A Saúl se le dijo, tú tienes que destruir completamente a Amalek. Amalek era un pueblo malo, corrupto, perverso, idólatra. No era una sugerencia militar que Dios le estaba dando. Era una orden divina específica. Le dijo Saúl, destruya a su rey, que se llama Agag. Todo lo que haya allí, destrúyalo, aún los bebés. Suena cruel, pero era la orden divina. ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó al rey y a algunos comandantes. Guardó lo mejor del ganado. Wow. Decidió modificar la orden divina de Dios según su criterio. Yo me imagino a Saúl cuando llegó allí y vio todas esas vacas gordas, ese ropaje, mucho oro y demás cosas que en la época eran vistosas, eran codiciables. No, Dios le mandó que destruyera a los amalecitas, no por capricho, sino por un juicio acumulado sobre su maldad, su persistencia y violencia. ¿Y qué hizo este pueblo para merecer esa orden tan radical de Dios? Bueno, los amalecitas habían atacado a Israel cobardemente desde el inicio. Cuando el pueblo de Dios fue liberado y salió de Egipto, estas gente atacaron. ¿Usted sabe a quiénes atacaron estas gente? Usted sabe que en ese tiempo no había transporte y la gente se movía a pie, en camellos y en animales. Y era mucho camino. El sol quemaba. Y esta gente atacaron a los niños y a los ancianos, a los más débiles, a los que estaban más agotados, a los que estaban más cansados. Y lo iban matando por atrás. Y eso enfureció al Señor. Y más cosas que ellos hacían. Esa historia usted puede leer en Éxodo 17 y Deuteronomio 25, que allí está plasmado todas esas atrocidades que esta gente hacía. Y para la guerra de la época, esto era un acto de cobardía. Enfréntate de frente con los valientes y no ataques a los más débiles. Y desde ahí Dios emitió juicio sobre ellos, pero fue tras vez aumentando su maldad. No fue un juicio impulsivo de parte de Dios. Dios había mostrado paciencia con ellos, pero al final vino el juicio y dijo que este pueblo debía erradicarse, porque se convirtió en un símbolo continuo contra el pueblo de Dios y su propósito. Eran malos, hermanos, eran malos. Pero, ¿qué hace el rey Saúl? Perdonó al rey, guardó el mejor ganado y conservó aquello que él creía que era valioso.
¿Usted sabe qué decía el Señor cuando el pueblo de Dios ganaba una guerra y el pueblo tomaba botín sin permiso de Dios? Maldito, anatemas aquellos que tocan aquellas cosas que Dios dijo que no tocasen. Así que, como vemos aquí, Saúl no rechazó a Dios abiertamente. Él seguía hablando de Dios, seguía actuando como rey de Israel y todavía mantenía un lenguaje espiritual. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, dice un dicho. Mucha gente vive así hoy. Obedece a Dios a media, son íntegros, pero son infieles. Mencionan a Dios, pero no le obedecen. Cantan cánticos, pero viven su vida a su manera. No rechazan a Dios abiertamente, pero viven a espalda de Dios. Amén. Así que el problema fue más profundo cuando empezó a obedecer poco a poco, y eso es un peligro porque el corazón se acostumbra y cree que sirve, que ama a Dios, cuando no lo es. Porque la desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. ¿O acaso lo que tenemos hijos aquí, cuando le damos una orden a nuestros hijos y la obedece a medias, estamos, gracias mi niño? No. ¿Y que yo te dije que hiciera? Sí, papá, pero la obediencia a media nunca ha sido obediencia. ¿Y por qué para Dios nosotros pensamos que sí? Cuando Dios es más santo que nosotros. Alabado sea el Señor. Y muchos creyentes han creído que vivir así están agradando a Dios. No lo abandonan completamente, usan palabras espirituales, pero no viven según la palabra de Dios. Saúl destruyó algunas cosas, pero conservó otras. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Ciertas áreas de nuestras vidas que son fáciles de dejar, pero otras nos cuesta rendirle a Dios. Y para eso Él está aquí. Para eso Él dejó su Espíritu Santo, para ayudarnos a vencer, a luchar, a batallar y no morir en el intento. Muchas personas conservan orgullo, amargura, inmoralidad escondida, ego, amor al dinero, relaciones incorrectas, que son hábitos que Dios aborrece, que son clarísimos y no se pueden negociar con Dios esas cosas. Porque hay una lista en la Biblia de que todo el que practica estas cosas no tiene parte en el cielo. No digo que usted no caiga en estas cosas, porque estamos en este mundo, pero hacerla como si estuviera normal delante de Dios, ese es el problema. Y ya Dios lo confrontó, Dios lo advirtió y Dios lo dice en su palabra claramente, que el que practique estas cosas no heredará el reino de Dios. Y si usted quiere ir al reino de Dios, póngase a cuenta con Dios. Obedézcale según su criterio, no el suyo. Como vimos el domingo pasado, no es según lo que yo crea, no es según lo que yo piense, lo que me parece, es según mi corazón. Allí estaremos desnudos delante de Dios y todas nuestras obras estarán delante de Dios, sean buenas o sean malas. No importa que cantemos, que oremos, que sirvamos. Esto no es evidencia de que estamos obedeciendo a Dios como Él quiere. Es parte, sí. Es parte, pero no es todo. Y el problema de Saúl y de muchos creyentes y de muchas personas que quieren buscar a Dios de verdad es que quieren sustituir la obediencia por religión.
¿Y qué es religión? Dirá usted. Religión es venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantar. Eso es liturgia, eso es algo para nosotros manifestar nuestro amor por el Señor. Pero eso es parte del culto a Dios. El Señor nos quiere completo, quiere nuestro cuerpo en sacrificio, pero también quiere nuestro corazón. Nuestro Señor nos quiere entero, completo. Saúl intentó justificarse diciendo en 1 Samuel 15:21, el pueblo tomó el botín para ofrecer el sacrificio a Jehová. ¿Está escuchando? Es como que alguien entra a un banco y haga un atraco y luego lo agarren. No, es que yo tenía hambre y mi familia necesitaba de comer. No, creo que vais. No podemos nosotros hacer eso. Y él intentó justificar la desobediencia, que no podía tomar nada para Dios, que supuestamente era para ofrecer sacrificio a Dios, cuando a Dios no le interesa eso, y menos de algo que estaba maldito para Dios. O sea, él se desobedeció, pero quería cubrirlo con religión. ¿Y cómo yo traigo eso hoy, a la vida de hoy? Las excusas. El pero, no, tú sabes, no tengo tiempo. Mañana, cuando yo pueda, cuando yo me organice. No. Cuando Dios llama, hay que decirle amén. Y Él hará. Nunca estaremos listos, hermano. Nunca estaremos listos para venir al Señor. Hay que venir cuando Él llama. Por eso Samuel confrontó a Saúl de una manera contundente. Dios no busca rituales, Dios no busca sacrificios, Dios busca obediencia. Usted obedece y después haga los rituales, pero no haga los rituales y después obedezca como usted quiere. Dios no se impresiona ni con sacrificios, ni con actividades, ni con ministerios, ni con canciones, ni con emociones. Dios se agrada con un corazón rendido, que no rehúsa obedecerle. Porque mantener una vida activa en la iglesia y su corazón por otro lado no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y eso mismo le dijo a su pueblo. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuántas personas hay así hoy? No rechazan a Dios abiertamente, ni tampoco dicen, no me interesa la palabra de Dios. Yo la escucho y luego hago lo que yo quiera. Y eso no es obedecer. Saúl mantuvo la postura de rey y mantuvo la vida espiritual, pero ya estaba desechado por Dios, por desobediente. Saúl usó un vocabulario espiritual como hoy día. Aleluya, amén, Dios te bendiga, varón de Dios. Pero eso no son las evidencias de que somos obedientes a Dios. Eso puede proyectar una apariencia espiritual, pero no dan confirmación de que estamos viviendo para Cristo. Escuche lo que dijo Saúl en sus palabras. 1 Samuel 15, del 13 al 14. Esto es peligroso porque yo voy a comparar con los corazones de hoy día. Vino pues Samuel, el profeta, a Saúl el rey, y Saúl le dijo, bendito sea Jehová. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel dijo entonces, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos. Él cumplió según él. Él obedeció según él. Pero había algo que lo delató.
Y esto nos muestra, amados hermanos, amados amigos, hasta dónde puede llegar el corazón del hombre y autoengañarse cuando pierde el temor de Dios. Es peligroso. Saúl mantuvo vivo al rey de Agag. Había reservado lo mejor del ganado y aún así estaba convencido de que había obedecido. ¿Cuánta gente usted no ha escuchado así? Que están convencidos de que son hijos de Dios. Y luego usted ve su vida y luego ve la Biblia, que es la que evidencia quiénes son los hijos de Dios. Y usted dice, pero vamos a ver. La ley de Dios dice esto de quiénes son sus hijos, pero tu vida muestra otra cosa. ¿Cómo tú te haces llamar hijo? Si yo soy hijo y tal, y te dan excusas, pruebas y tal. No se puede. No se puede. ¿Usted sabe las personas sinceras que se han ido al infierno? Muchísimas. Ellos están convencidos de que van al cielo, según su criterio, no según el de Dios. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Una cosa es emocionarse, una cosa es servir, una cosa es cantar. Y otra cosa es muy distinta a vivir una vida rendida a Dios. Cuando tu voluntad dice haz esto, tú dices no, eso a Dios no le agrada. Voy a hacer lo que a Dios le agrada. Es una vida rendida a Dios. Cuando tu carne te llama, cuando tus deseos te dicen haz esto incorrecto, tú dices no. Te niegas a ti mismo. Por eso Jesús dice en el capítulo 7 de Mateo: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ustedes hicieron siempre su voluntad, aunque me llamaron Señor. No vivieron sometidos a mi voluntad, vivieron sometidos a su voluntad. Por eso vemos tantos escándalos de líderes, de pastores, de iglesias, porque tienen fachada de espirituales, tienen fachada de que son hombres de Dios. Como vimos con el puente, pero al final salen grietas. Cuando explota la bomba de fraude, violaciones, abuso, eso es vergonzoso, hermano. Pero aclaro, esas personas no representan a Dios, porque son desobedientes a Dios, son amadores de sí mismos. No podemos generalizar las cosas, porque está mal llamar todos son así. No todos somos así. Alabado sea el Señor. La religión puede enseñarle al hombre cómo hablar, a orar, cómo cantar, cómo moverse como un pez en el agua, en el mundo espiritual. Y lo sabemos que hay personas así que son habilidosos. Tienen un don especial para eso, y cuando pillan, wow, aquí yo me puedo hacer rico, aquí yo puedo tener esto, aquí puedo tener lo otro, y se mueven con una astucia y con una labia que engañan a un montón de gente. Y cuando buscan al susodicho, ya está lejos, con todo el dinero en su bolsillo. Alabado sea el Señor. No podemos creer en personas que solamente hablen, pero no muestren con su vida. Ambas son necesarias. Son necesarias ambas. La Biblia dice que maldito el hombre que crea en el otro hombre, empezando por usted mismo. Yo no creo en mí mismo nunca, porque tal vez hay un movimiento. Alabados así, así somos, Pero gracias al Señor que nos dio la sabiduría, nos dio el discernimiento para cuando lleguen esos pensamientos, esas actitudes, automáticamente reaccionamos.
Alabado Dios. Saúl quería ofrecer sacrificios, pero Dios estaba mirando otra cosa. Estaba mirando su corazón. Y Dios mira los corazones de aquellos que profesan su nombre. A veces están obedeciendo según la ley divina. Porque para Dios nunca la obediencia solo ha sido asunto de servicio, de religión, de adoración, de sacrificio y de todas las demás cosas que hacemos para Él. No. Dios quiere también un corazón rendido, obediente. Cuando usted ve una iglesia grande así, que todo florece, usted ve todo el mundo, usted empieza a investigar qué hacen para que Dios sea exaltado. Aparte de que lo digan verbalmente, usted va a ver que no. Yo he escuchado muchos testimonios de iglesias grandes que tienen muchos recursos y hermanos que son miembros de esas iglesias van y le piden ayuda, socorro y le dicen que no tienen. Le dicen que no tienen dinero, que la iglesia tiene necesidades, pero vamos a construir otro templo, vamos a comprar otra iglesia. Y entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de que usted ofrende en una iglesia? Que usted dé sus donaciones voluntariamente a la iglesia. ¿Cuál es el fin? Sí, está bien que construyamos templos, pero primero lo de la casa. Alabado sea el Señor. Ese es el gran problema de hoy, que la religión empieza a usarse como una cobertura cuando nunca fue diseñada para eso. La usa como antídoto a la obediencia a Dios. Como hago tal cosa, ya estoy obedeciendo a Dios. Pero mi vida personal, mi vida íntima, la dirijo por otro camino. Así sí es bueno. Saúl quiso utilizar algo espiritual para cubrir algo que requería un arrepentimiento genuino. No podemos compensar nuestra desobediencia con actos religiosos. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Por eso el texto claramente dice, la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Lo ve? Obedecer es mejor que cualquier cosa que usted pueda hacer humanamente hablando. No tiene comparación. Porque lo que agrada más a Dios no es la apariencia que nosotros podemos proyectar a la gente. Es nuestro corazón que es sensible a su voz. Y eso cuesta. Y eso requiere rendición. Porque confronta nuestro ego y exige rendir nuestra vida a Dios completamente. No a medias. Así que la desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. Valga la redundancia. No es porque nosotros obedezcamos mucho, ya estamos obedeciendo. Si yo le digo a mis hijas una orden de cualquier cosa y voy y vuelvo a casa y ellos hacen todo otras cosas buenas en sí mismas, pero la orden que yo le di no la hicieron, ¿usted cree que todo eso que hicieron extra va a compensar la orden que yo le di que no obedecieron? De ninguna manera. Porque cuando yo llego, voy a esperar que lo que yo le dije a ella se cumplió. No lo que no le dije que hiciera. Y mucha gente intenta hacer eso. Ofrendan mucho, van mucho a la iglesia, hacen muchas cosas. Los inconversos que hacen muchas donaciones, hacen muchas cosas loables, quieren ayudar mucho, pero no rinden su vida a Dios. No obedecen como tienen que obedecer. Ellos creen que están haciendo una compensación
Y eso nunca ha sido así. Nuestras obras nunca van a compensar la desobediencia. Porque Saúl conservó lo más valioso, y es lo que hace la gente, conserva lo más valioso para ellos. Conserva lo que le agrada, lo que le gusta. Vive Dios para siempre. Saúl peleó la batalla, ganó la batalla y mató un montón de gente que tenía. Dice la Biblia que él destruyó a los más vil y los más menospreciados. O sea, él destruyó lo que era basura prácticamente. Y así no. El problema del ser humano es que queremos seguir a Dios conservando ciertas cosas bajo nuestro control. Y eso no es posible en el reino de Dios. Eso no es posible en la ley de Dios. Tenemos que despojarnos completamente de Dios. No olvidemos que Él nos hace nuevas criaturas. Somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Él hace todas las cosas nuevas. La Biblia lo llama, ese viejo hombre tiene que quedar sepultado, sometido en obediencia a Cristo mientras estemos en esta vida. No podemos obedecer a medias. No podemos obedecer parcialmente. Lo triste es que conocemos la verdad, que conocemos todas las cosas que no debemos hacer, esas cosas que tenemos que soltar, pero no queremos, porque nos gusta. Alabado sea el Señor. Saúl hoy nos va a enseñar muchas cosas, muchas cosas. Espero que Dios hoy nos traiga convicción en nuestras vidas de que tenemos que obedecer a Dios como Él le agrada. Por eso el Evangelio siempre nos invita a obedecer y no a obedecer selectivamente. El Evangelio de Jesucristo nos llama a vivir para Cristo, a morir para Cristo, a rendir nuestra vida a Cristo, a ser discípulos, no simpatizantes ni seguidores de Jesús. ¿Qué áreas seguimos nosotros preservando, conservando, escondiendo, que no salga a la luz? ¿Qué pecados que ya Dios nos declaró que está mal lo estamos justificando delante de Dios? Dios no busca obediencia fragmentada. Él busca corazones completamente sometidos a su voluntad. Y no sabe usted qué agradable es servir a Dios así. No sabe usted. Samuel también, a través de la desobediencia de Saúl, nos revela cuál es el problema. Rebeldía y orgullo. Rebeldía y orgullo son los problemas que nos llevan a nosotros a desobedecer como Él desobedeció. Por eso Samuel no trata la desobediencia de Saúl como algo simple. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros lo que tenemos hijos, cuando un hijo nuestro desobedece constantemente, tenemos que prestar atención, porque se va a convertir en un hábito, en una costumbre. Y si en casa no corregimos eso, afuera, ¿qué usted cree que va a hacer? Cuando no tiene control. Así que Saúl va directamente al problema. La desobediencia es rebelión y orgullo. Y Dios por eso lo toma tan en serio. Porque cuando Dios habla claramente y el hombre decide interpretar o modificar lo que él ha dicho, se llama orgullo y rebelión. No es lo que usted dice a su hijo cuando hace algo que usted no le ha dicho. Mira tú, rebelde.
Claro, se rebeló a la orden que usted le dio y lo hizo por su orgullo. Y eso es pecado. Y no era una desobediencia menor, no era un acto menor. Era el problema más grave que tenemos todos los seres humanos. No acatar las órdenes de Dios. Quizás Saúl pensó, bueno, esto no es tan grave. Quizás lo que yo acabo de hacer, Dios lo va a ver bien, porque él sabe que yo lo hice con intención buena. Total, era para él. El sacrificio que hizo fue para él. Y entonces no hay problema. Que tú no esperaste. Lo que esperara, porque el sacrificio que hizo Saúl el rey le correspondía al profeta Samuel. Fue la gota que colmó el vaso. Las buenas intenciones, mis hermanos, nunca justifica la desobediencia. Nunca. Porque algo parece hacerse correctamente delante de Dios, o delante de los hombres, perdón, y aún así estar completamente fuera de la voluntad de Dios. Usted hace algo con buenas intenciones para los hombres, pero para Dios eso no le agrada. Un ejemplo, estos youtubers que son influencers y buscan view y buscan ser reconocidos, ¿no? Salen a la calle, ven a un mendigo, le regalan ropa, le regalan tal, dice una foto, tal. Él lo hizo con buenas intenciones, ¿sí o no? Pero para los hombres, pero para Dios no, porque su ego y su busca de bienes le hizo hacer eso. Aunque para nosotros decimos, wow, mira qué bien, que da su dinero a ese mendigo, a ese necesitado. Pero en el fondo sabemos que eso no era su intención, sino ser reconocido y buscar ser aclamado. Así que tampoco vale decir, Dios conoce mi corazón, yo siento paz, mi intención no es la mala, y Dios sabe por qué yo lo hice. Esas prerrogativas, esas preguntas, no son válidas delante de Dios. Quizás para nosotros cuelan, pero para Dios no, porque Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe nuestras intenciones. La pregunta sería, cuando nos toque a nosotros obedecer a Dios o desobedecer a Dios y hacer nuestra voluntad, ¿usted sabe cuál sería la pregunta? ¿Qué ha dicho Dios al respecto? ¿Qué ha dicho Dios sobre este tema que yo voy a hacer? No es usted hacerlo y luego consultarle a Dios, tampoco es válido. ¿Qué ha dicho Dios sobre el matrimonio, sobre la familia? Y muchos temas que a diario nosotros quebrantamos la ley de Dios. Porque no le conocemos. Para que usted vea el nivel de endurecimiento que puede llegar una persona, como llegó Saúl, que Dios le dijo al profeta, no ores más por él, porque no te voy a escuchar. Triste, ¿eh? Triste cuando ya Dios no nos deja interceder por una persona porque se ha vuelto como el faraón, un corazón duro, malo, perverso. Es triste, es muy triste. Y déjeme decirle que Saúl, según la palabra de Dios, era un hombre imponente, era un hombre fuerte de apariencia, pero a Dios no le interesa eso. Le interesa un corazón obediente, un corazón sumiso que se deje gobernar. Así que Saúl se convirtió, en vez del rey de Israel que lo iba a llevar hacia adelante, se convirtió en su juguete roto. Por desobediente, prepotente, orgulloso. Su liderazgo infundía miedo. Sus soldados tenían miedo a la guerra.
cuando estaban frente a él. Es un contraste que quiero traer sobre el rey Saúl y el rey David. La Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón. Y no porque era perfecto, sino porque se dejaba corregir, se dejaba instruir, obedecía la palabra de Dios. Y a esos son los corazones que Dios le agrada. Que sean sensibles a su voz. Y cuando escuchen su voz, lo escuchen y le obedezcan. Vive el Señor para siempre. Hermano, tenga cuidado con el orgullo. El orgullo nos hace ver que nuestros razonamientos son mayores que los de Dios. Que nuestras conclusiones son perfectas. Creamos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y no nos acomodemos al mundo que ya quiere redefinir el matrimonio, que redefinir la santidad, redefinir el pecado, redefinir la verdad, redefinir el evangelio. Wow. ¿Qué le falta al hombre? ¿Querer ser Dios? ¿Querer ser Dios? Pero cada vez que la opinión humana se coloca por encima de la palabra de Dios, hay desastre, hay muerte, hay ruina. Porque eso es orgullo y rebelión a lo que Dios ha dicho. Y Dios aborrece eso. La Biblia dice que el corazón altivo, Dios lo mira de lejos. Pero un corazón humilde y sencillo, Él está a su lado. Que el Señor nos libre de ser orgulloso. El corazón orgulloso dice, yo sé lo que Dios dijo. Claro que sé las escrituras, lo que dice, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Porque yo soy yo. Tú eres tú. Yo te pido una bajadita. Así que Saúl, mis hermanos, nos confronta a todos, sin excepciones. Porque todos tenemos un grado de este tipo de actitud, de tomar decisiones sin Dios, de obedecer a Dios a media, de ser rebeldes, de obviar la palabra de Dios cuando nos llega. Que hoy el Señor nos ayude a mirar, a escuchar como Él quiere. Por eso que el Evangelio no tolera. El Evangelio es lo primero que destruye en las personas, el yo. Lo quita de su trono y pone a Cristo en el centro, y ahora es Cristo que gobierna nuestras vidas. Por eso el Evangelio de Jesucristo es la única solución y salvación de la humanidad. ¿Usted sabe por qué la obediencia agrada tanto a Dios? Porque la obediencia revela confianza, rendición, amor y reconocimiento de autoridad. Qué bonito cuando es obediente. ¿O acaso usted no se complace cuando ve a un niño obediente? ¡Wow! Este niño ha sido obediente. No es porque usted lo manda, te lo mandado, Yo me acuerdo cuando cogían a uno el relajo. Yo vivía en un patio que eran como 4 vecinas. Y me tenían apotemado ya de... Escuche, prospérese, no se ría. Yo vivía era como una jarda así para abajo. Y había una escalera que tenía como 30 y tantos escalones. Imagínense. 7 y 4 veces al día. No, si no. Venía yo rápido. Y cuando venía yo esperando que a veces me daban 2 o 3 pesos. Pues gracias en el sitio. Ay, qué bueno tú eres. No, mi hermano. Dios se agrada porque eso muestra ese carácter que Él quiere ver en los creyentes. Pero muchos queremos bendición de Dios sin rendición. Queremos su presencia, pero sin obediencia. Y queremos corona, estar en el cielo, sin la cruz de Cristo. Eso no es viable. Dios no hace eso. Por eso la obediencia y el amor están conectados. Mire que dijo Cristo en Juan 14:15. La obediencia y el amor están conectados.
Mira que dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedéceme. Si no me obedeces, no me amas. Simple. Alabado Dios. Obedezcamos al Señor, que nos va a ir mejor que seguir nuestras propias opiniones. Vive Cristo. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, su amor que nos dio, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, la ley de Dios no es pesada, es un alivio, nos libera del pecado, nos libera de la esclavitud. Inténtelo. Por eso Cristo es el modelo perfecto, y con esto termino. Cristo es el modelo perfecto de la obediencia. En Él podemos ver plasmada la obediencia a plenitud. Cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. El Padre no estaba probando y diciendo palabras bonitas sobre Jesús. No, Él estaba manifestando que Cristo agradaba al Padre porque caminó en una obediencia perfecta. Jesús mismo dijo: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Qué comunión, qué conexión había entre Dios y el Hijo. Por eso Cristo en Filipenses 2:8 se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hermano. Cristo sabía lo que le esperaba en la cruz para morir por tus pecados y por mis pecados, y Él aún así obedeció. No tomó en cuenta su vida, su trono, su gloria. Se despojó y se hizo igual a nosotros para morir. Y cuando expiró dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Lo ven? Eso es lo que el Señor quiere oír de nosotros. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la actitud como un cristiano debe de vivir. Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y es el corazón que Dios busca en cada uno de sus hijos. Vamos a ponernos de pie. Le pido por favor que examine su vida, examine su corazón. ¿Qué hará de su vida? Usted está desobediendo a Dios parcialmente. ¿Qué hará de su vida? Usted está escondiendo que no se la trae a Dios. Sus luchas, sus temores, todo aquello que usted sepa que no le deja vivir a plenitud para Dios. Recuerde que Dios sabe todo de usted. Dios lo conoce más que nadie. No intente vivir de apariencia para Dios. Todo lo que haga, aunque sea poquito, pero hágalo con corazón obediente y humilde para Dios. Y Él se va a agradar. Alabado sea el Señor. Porque Dios prefiere un corazón obediente antes que una apariencia espiritual. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu corrección. Gracias por tu cuidado, Señor. Así como un padre al hijo que ama corrige, así hoy tú me estás corrigiendo sobre la verdadera obediencia que a ti te agrada, Señor. Tú no quieres una obediencia parcial, tú no quieres una obediencia fragmentada, tú no quieres una obediencia a medias, tú quieres una obediencia completa, una obediencia rendida a ti, Señor. Pero te rogamos que nos ayudes, Señor, porque nuestras fuerzas no podemos, Padre. Porque hay una ley en nosotros que es nuestra carne, que se opone a tu voluntad, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos motive, nos dé fuerza cada día a hacer lo que a ti te agrada, Padre. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos pecado y no lo sabemos. Revélanos, Señor. Revela aquellas áreas de nuestras vidas que no son obstáculos para crecer, mi Rey. Te pido por los corazones y las almas de los hermanos que están aquí presentes, que tú les ayudes en su día a día, en su lucha, Padre, por seguir creciendo en ti, Padre. Y los amigos que están aquí presentes, Señor, que estas palabras puedan llegar a sus corazones, Señor, y puedan reflexionar, Padre, en la decisión que tienen que hacer, que de obedecerte a ti o de seguir espalda a ti, Padre.
que tú traigas convicción de pecado, Padre, en cada una de las vidas aquí presentes, Padre. Porque de esto depende que estemos en tu presencia, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en tu nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pastor, que Dios le bendiga, hermanos. No dejen de orar para el martes, por favor. Gloria a Dios. Hermano, que Dios le bendiga. Ya nos estamos yendo para la casa. Pero una de las cosas importantes, mis hermanos, mis amigos, Dios quiere